quiero recordarles a nuestros oyentes que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a encontrar un icono de Sky. Hacen clic allí, se les abre una ventanita que les va a pedir autorización. Al aceptarla, se ejecuta la aplicación que les lleva directamente a la cuenta de Sky, donde pueden escribirnos. No hace falta que envíen la solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí su pregunta y nosotros la leemos al aire. Llegó la hora que toda América espera. Las Américas opinan en su radio TPC. Somos una América unida. Y ahora con ustedes, los conductores del programa: Jorge Omar Guidobono Damia y el coronel Roberto Velasco. Buenas noches, América. Buenas noches, mundo. Este es un nuevo programa de Las Américas Opinan, por Radio Todo por Chile, Radio TPC, la voz de los que no tienen voz. Me acompaña, como siempre, mi amigo el coronel Roberto Velasco. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, Jorge. ¿Y tú? Bárbaro. Muy contento con lo que pasó en la Argentina en el día de ayer. Sí, si me permitís, antes de comenzar, sí, un fuerte abrazo solidario a nuestros presos políticos, civiles, militares, fuerzas de seguridad, orden, carabineros, a todos ellos que estamos junto a ustedes. Jorge, sí, lo que pasó en Argentina ayer fue algo verdaderamente espectacular, para decirlo de alguna manera. Yo no sé qué opinarás, pero todo esto me está despertando a mí muchas suspicacias, porque hay muchas incongruencias en todo este culebrón que se está elaborando en torno a la muerte dudosa del doctor Nisman. En primer lugar, aparte de todas las cosas raras que ocurrieron, aparece una joven que trabaja en un restaurante de la zona, en un lugar de esos, y lo agarra gente de prefectura, la lleva al lugar donde están haciendo llevan del crimen, de la muerte, donde están haciendo todos los análisis y estudios y recolectando pruebas y evidencias. Y sale haciendo unas declaraciones bastante raras que después fueron refutadas por la fiscal Fein, que lo que hacen es embarrar el procedimiento, embarrar la cancha, y no sé qué finalidad se persigue, porque enseguida salió alguien del gobierno a decir que, bueno, las declaraciones de esta joven de 26 años prácticamente invalidarían todo el proceso científico que se ha hecho en la escena del deceso. Exacto. La legislación, tengo entendido que la legislación argentina obliga a hacer todo ese procedimiento adelante de uno o dos testigos totalmente imparciales. Creo que ese es el motivo por el cual llevaron a esa muchacha, que junto con el portero del edificio fueron los testigos. Y las declaraciones fueron muy, muy escandalosas, ¿no? Sí, por eso. Aparte se está soslayando que por esta misma causa de la AMIA, aparentemente, y eso provocó un problema serio en el gobierno del doctor Menem, habrían matado al hijo del presidente Menem cuando le derribaron el helicóptero en el cual viajaba.
Exacto, según las versiones y trascendidos extraoficiales, es como tú lo dices. Claro, incluso hubieron peritos que hicieron declaraciones en televisión que en el fuselaje del famoso helicóptero derribado aparecieron restos de proyectiles cuya composición era similar a la munición 7.62x51, que eran las armas que usaban las Fuerzas Armadas y la Gendarmería Argentina. Exactamente. Y hubo un tema también, no sé si te acordás, del reloj del Oxiso, que después se lo terminan entregando al presidente Menem cuando él lo exige. Pero hay todo un tema allí, que hoy no se nombra, pero que está íntimamente relacionado a esta escala de encubrimientos que se está haciendo justamente del atentado contra la AMI y contra la embajada israelita. Exacto. Claro. Y otra cosa sí, que me llama poderosamente la atención, porque uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo es el Mossad. Exactamente. Bueno, este señor investigando estos dos atentados con unas pruebas importantes aparentemente, tanto es así que la presidenta argentina, el ministro de Relaciones Exteriores y varios integrantes del gobierno, incluido el señor Delía, sindicalista, están siendo investigados y están siendo acusados en esta causa. El Mossad haya desprotegido a este fiscal, que también es de ascendencia israelita, es de religión judía. Había estado en Israel buscando información también. Claro, y eso me llama poderosamente la atención, Jorge. Pero hay muchas cosas oscuras en todo esto, ¿no? Sí, el señor Timmerman, también, que profesa la religión judía, en conversaciones con el gobierno de Irán, por las escuchas aparentemente generando un acuerdo de encubrimiento de los autores materiales de ambos atentados. Esto es algo que donde destapen, creo que va a tener un olor muy, muy feo y va a involucrar a muchísima gente de poder. Exactamente. Lo que pasa es que Argentina ya es un escándalo, ¿no? Porque hoy a las 19 horas de Uruguay, la Cámara Federal en segunda instancia confirmó el procesamiento para el vicepresidente. Sí. Y sigue ejerciendo la presidencia. Sí. Entonces ya no sé, es un país de opereta. Sí, ya han perdido totalmente el rumbo. Y estas manifestaciones que hubieron en el día de ayer en toda la Argentina y el resto del mundo. Exactamente, porque eso es lo importante. Claro, tienen que ser un llamado de atención. Y ahora en las elecciones de octubre, creo que son, sí, la gente vote más con la cabeza que con los pies sobre el estómago, porque creo que Argentina entonces va a estar en una situación verdaderamente crítica. Yo tengo en mi poder una copia de un estudio que se hizo en una universidad de Estados Unidos que dice que Argentina próximamente podría parecerse a Venezuela en la situación crítica y caótica. Exacto. Y hay información circulando por las redes que estos acuerdos con China tendrían unas cláusulas no muy favorables a la soberanía de la República Hermana. Y dicen que parte del territorio argentino quieren, ¿no?
Sí, para establecer una base que se regiría por el sistema jurídico chino, es decir, que Argentina perdería soberanía en esa zona. Tienen un conflicto serio en la parte con los mapuches, en la zona de Vaca Muerta, sobre todo, donde hay una reserva de petróleo impresionante. Creo que Argentina la están desgarrando violentamente y brutalmente, y está corriendo serios riesgos su soberanía y su integridad como país. Es muy complicada la situación para los argentinos, porque acá no se manejan con los intereses patrios, sino con los intereses personales de todos ellos, ¿no? Sí, eso, Jorge, no cabe la menor duda. Pero como dice el refrán, se agarra más rápido un mentiroso que un rengo. Ah, cierto. Claro, esto se está cerrando de una forma que espero que no sea muy traumática para la República Argentina. Porque la gente ayer se expresó en forma contundente, clara, porque aparte decía la mayor parte de los entrevistados que aparte de ir por el tema puntual del doctor Nisman, iban para recuperar el país. Exacto. Para sus hijos y para sus nietos. No, es muy complicadito esto. La situación en la Argentina es tanto como la de Venezuela, porque no sé si te has enterado que en el día de hoy el SEBIN, el Servicio de Inteligencia venezolano, en la tarde de hoy detuvo al opositor alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. No tenía conocimiento. Le allanaron el despacho y se lo llevaron detenido. Si lo que sucede, Jorge, sin orden de allanamiento y sin nada, ¿eh? Sí, pero estos gobiernos con apariencia democrática rápidamente derivan en un gobierno totalitario. Exacto. Hemos visto ese giro violento. Lo vimos en Alemania con Hitler, en Italia con Mussolini, lo estamos viendo ahora en América Latina. En Rusia con Lenin, en Rusia con Stalin, en Cuba con Fidel. Esto está teniendo un giro violentísimo a la izquierda con apariencias democráticas. Que no existe. Aparte, todavía con la presencia de un diputado opositor, Richard Blanco, que comparte oficina con Ledesma, declaró que funcionarios encapuchados del SEBIN portando armas largas reventaron la puerta del despacho y lo sacaron como si fuera textual, como si fuera un perro del despacho. Sí. Tenemos estos muchachos que están ahí en la tumba, están en la prisión. Exacto. Haciendo una huelga de hambre que los va a llevar a no se sabe dónde, porque están decididos a llegar hasta las últimas consecuencias. Venezuela está al borde del colapso total, desgraciadamente, y no sé si no llegaría a ser estado fallido. Porque en el juego de presiones, tensiones y de fuerzas y marchas y contramarchas,
los que terminan manejando todo al final son ampones. Exacto. En todo el término de la expresión. Con ¿Y total... quién maneja la economía en Rusia? La mafia rusa. Las famosas mafias. Bueno, sí, es una situación crítica y la gente no lo ve o no lo quiere ver y la prensa oculta y no dice las cosas, apenas pasan de vez en cuando un pequeño flash y no se preocupan de más nada. Exacto. Son serviles al gobierno de turno. Desgraciadamente. No dicen otra cosa. Sí, desgraciadamente es así. Sí, es la única información que dan, la que le sirve al gobierno, y el resto del mundo lee lo que el gobierno de cada país autoriza a publicar. Sí, es una manipulación mediática y estos órganos formadores de opinión más bien son desformadores de opinión porque dicen la peor mentira, que es una verdad a medias. Exacto. Le informamos a nuestros oyentes que estamos en esta conversación con Roberto, esperando poder recuperar la conexión con nuestro invitado del día de hoy, John Paul Fonseca Álvarez, un joven costarricense que va a estar con nosotros apenas se pueda recuperar la llamada, integrante del partido Nueva Generación, miembro fundador de la ONG Jóvenes Difusores de la Libertad, y e integrante de Operación Libertad, que hace un tiempo estuvo con nosotros hablando del tema que Roberto recién tocó, de los 3 jóvenes presos en la tumba del SEBIN, de Lorenzale, Gabriel Valles y no recuerdo en este momento el nombre del otro joven. Así que mientras seguiremos hablando un poco de cada una de las, un pantallazo de lo que está pasando en nuestra América, ¿verdad, Roberto? Sí. Perdón. Y no hay que olvidarse que en Costa Rica también tenemos un gobierno populista. Exacto. Pero sí, Roberto. No, quiero decir que más allá del acuerdo que tienen de defensa con el gobierno americano, que no hay que olvidarse de eso, porque Costa Rica tiene un acuerdo con el gobierno americano que ante cualquier conflicto las Fuerzas Armadas de Estados Unidos van a defender a Venezuela, a Costa Rica, y Costa Rica le dio el asiento para la famosa Cuarta Flota recientemente reactivada por el gobierno americano, que es la que tiene que ver con el Atlántico y tiene que ver con el Caribe. Cierto, y pasa que Costa Rica es el único país en América que no tiene ejército, ¿no? Pero por eso no lo tiene. Porque pega un grito y van los americanos a defenderlo. Claro. Con la Cuarta Flota ahí, ¿no? Claro, y tiene aparte una Guardia Nacional que es muy fuerte. Sí, es casi como si fuera un ejército en pequeño. Sí.
Vamos a esperar a ver si podemos recuperar la llamada con John y poder conversar de todas estas cosas, ¿no? Claro. Lo cierto, Jorge, que estos problemas se están arreciando en nuestra América Latina. Porque Argentina, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, que viene sufriendo un proceso de deterioro y de represión a los órganos de prensa, una forma muy importante. Escandalosa es. Escandalosa, exactamente. Colombia, que en estas conversaciones de paz la están entregando atada de pies y manos a la guerrilla de la FARC, la guerrilla más rica del mundo en un conflicto de los más antiguos de la tierra, que tiene más de 30 años. Exacto. Conflicto. No, tiene 50 y pico de años ya. Y es el movimiento narcoterrorista más rico del mundo, ¿no? Exacto. No tiene forma de parar, ¿no? No. La semana que viene, ahora que tocas ese tema, vamos a tratar de tener a alguien de Colombia que comente el proceso de paz y cómo está cómo ve la situación. Sí, yo, Jorge, por la información que tengo, te podría decir que la situación particularmente de las Fuerzas Armadas colombianas es verdaderamente de desmoralización. Total. Porque, es decir, hay más de 4.000 efectivos colombianos activos perseguidos por la justicia. Exacto. Es verdaderamente una situación que lo ata al combatiente de pies y manos y le da toda la libertad a las FARC, que siguen actuando impunemente. A pesar de que la prensa dice que declararon el alto el fuego unilateral, es mentira. Es mentira. Siguen haciendo atentados, siguen secuestrando y reclutando niños para la guerrilla, siguen manejando el narcotráfico y ahora en una estrecha colaboración con Venezuela. No, Roberto, no sea así. Si los otros días salió un comunicado de la FARC, pobre muchacho, diciendo de que de ahora en adelante no iban a reclutar a nadie menor de 17 años. No. Vergonzoso. Sí, vergonzoso que el gobierno, el desgobierno de Santos permita todo eso, ¿no? Sí. Lo que pasa es que Santos traicionó a Uribe, ¿no? Traicionó a Colombia. Y por ende traicionó a Colombia, no cabe la menor duda de eso. Entonces, cabe pensar que este señor Santos fue un infiltrado por la FARC y puesto allí a los efectos de hacerse con el gobierno como está ahora y lo lleva a la FARC a ocupar lugares en el Parlamento sin que sean presos, procesados y sin entregar las armas. Claro. Aparte, vos sabés que yo pienso que el famoso versito de que entreguen las armas la FARC y no las entreguen es algo que no conduce a nada, porque te van a entregar armas y en la selva van a tener los últimos modelos igual. Sí. No te van a entregar nada, te van a entregar los fusiles viejos y gracias. Sí, aparte van a mantener
su fuerza intacta, organizada y en condiciones de hacerse cargo del poder. Claro. ¿Verdad? Porque el proceso de destrucción de las Fuerzas Armadas, tal cual lo dispuso el Foro de San Pablo, en Colombia se está dando Totalmente. de una forma desembosada, pero verdaderamente brutal, porque es la única forma de calificarla. No hay otra está perfecto el calificativo. No hay otra, porque el combatiente que mata a un terrorista de la FARC, el juez lo llama, lo lleva, lo procesa, lo mete preso, y aparte indemnizan a la familia del terrorista muerto. Exacto. A lo que la FARC se negó a indemnizar a nadie porque dice que no tiene plata. Entonces el reino del revés. ¿Verdad? Hay que hacerse delincuente para tener el apoyo de estos gobiernos populistas. Claro. Es como un chiste, Jorge, que me pasaron el otro día. Que había un ciudadano americano que tenía problemas porque lo habían robado 2 o 3 veces y nunca llegaba la policía a tiempo. Entonces, ¿qué hizo? Puso en el jardín de la casa una bandera de Palestina y ahora tiene custodia las 24 horas del día. Claro. Sí. Sí. Lo vigila todo el mundo. Claro, tiene policía, FBI, CIA, tiene todo ahí vigilándolo. Mossad, palestinos. Entonces está cuidado el tipo. Claro. Muy hábil, muy hábil. Sí. Perfecto. Desgraciadamente, pero como está planteada la situación, no es descabellado hasta que alguien piense hacer algo de eso, Jorge. No lo dudes. Porque es tan grande el desaguisado que se está viendo, que está sucediendo, y es tan grande porque parece que agarró a todo el mundo la desesperación de desarmarse frente a un adversario, por no decir enemigo, que se arma cada día más. Pero el gran problema es que todos estos gobiernos compran el verso, compran la mentira de la FARC, compran las mentiras de todos, sin ningún problema y sin que se les mueva un pelo. Sí, aparte la propagandean. Ah, exacto. Y la venden bien vendida. Aparte van todos a Cuba a recibir órdenes del Mesías. Ya, sí. A ver al iluminado. Sí. Ya viejo se olvida. asesino que no revienta nunca. Sí, Satanás no se acuerda de él. Sí, no, el que va y lo va a complicar a él, ¿para qué lo quiere? Sí, es cierto. Claro. Y se olvidan que él es el directo responsable de todos los problemas de subversión que tuvimos en América Latina en la década del 60 y del 70. Claro. Porque él fue que la organizó, la financió y la mandó. Exactamente. Y la perpetró. Pero empezó el primer país que trata de invadir fue Venezuela. Venezuela. Claro. Con el comandante Bravo, el venezolano que estaba en las montañas. Y después siguió por toda América Latina. Exacto. Incendió el continente y ni siquiera se le ocurrió a nadie tirarle de la barba porque o le tienen miedo o están enamorados, hay un problema gay en el medio. Sí. Están enamorados de Fidel. Porque es increíble lo que está sucediendo. Yo creo que piensan que es un iluminado, ¿no? Y la gente es de memoria flaca, desgraciadamente.
y no se acuerdan las amenazas y no se acuerdan las cosas que mandaron para América Latina, los armamentos, los dineros, la ideología, la cizaña que sembraron dividiendo la sociedad y destruyendo la escala la escala de valores por las cuales se manejaban las sociedades, que no era por concepto de plata, sino era por concepto de valores. Exactamente. Pues yo siempre digo lo mismo. Para nosotros el término pichi no era aquel que no tenía plata, pichi era el que no tenía valores. Podía ser millonario, pero era un pichi a los ojos de la población. Exacto. Por falta de valores, por ser mala gente, ¿no? Pero no se preocupan. No, esa escala de valores la cambiaron y ahora la vemos en los discursos políticos, el mantener la cizaña, la división, la exclusión social de algunos grupos con respecto al resto de la sociedad. Exacto, y no les interesa nada. No, y las más estigmatizadas son las Fuerzas Armadas, que siguiendo justamente el plan del Foro de San Pablo, las tienen que destruir, derribar o someter de cualquier manera a sus propios intereses. Exactamente. Desgraciadamente es así, y es lo que muchas veces la gente no se da cuenta. Hay un viejo dicho que nadie pone en práctica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que es: cuando ves las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas a remojar. ¿No se han dado cuenta que lo que pasa en un país de América, dominado por el Foro de San Pablo, pasa por el resto? Sí, se va trasladando de un país a otro, Jorge. Y desgraciadamente, aparte, la oposición oportunista, pancista y obsecuente, mantiene un perfil bajo y trata de mantenerse atornillada en sus sillones, salvo honrosas excepciones. Exacto. Para no perder sus prebendas. No, exactamente. Veremos si alguien se despierta y hace algo, ¿no? Aunque hay lugares como acá, como en Uruguay, que la oposición puede decir lo que quiera, que no pasa nada, es lo mismo que la nada, son ignorados totalmente. Está el caso concretito de los 2 diputados blancos de Canelones, que el domingo en la Asunción, cuando el desfile del Batallón Florida, fueron empujados y sacados de su lugar como diputado por la custodia de Bonomi. Sí. Que fue como senador, no como ministro. Y no hizo nada. No. No pasó nada absolutamente. No. Hay una claudicación, desgraciadamente, muy importante. Lo que pasa que, Jorge, acá los partidos fundacionales se dejaron destrozar y robar todos los símbolos. Fíjate en los autos que están circulando, que tienen el cartelito Tabaré Sendic, son celestes y blancos. Exacto. O sea que el partido de la oposición más votado, que su color tradicional es el celeste y el blanco,
se lo están robando descaradamente. Totalmente de acuerdo. Y no hacen una sola acción psicológica para evitar eso. Para nada. Para nada. Están durmiendo el sueño de los justos. No Veremos. Sé. Bueno, Roberto. Sí. Ha llegado, hemos podido conectarnos con nuestro invitado del día de hoy, nuestro amigo John Paul Fonseca, un militante del partido Nueva Generación de Costa Rica, amigo de esta casa, a quien le damos la bienvenida. Hola, John. Hola, un placer. Aquí desde Costa Rica. Sí, como Jorge mencionaba, soy del partido Nueva Generación, desde hace aproximadamente ya lo que son un poco más de 5 años, también formando y ayudando en institutos y organizaciones liberales, ¿verdad? Siempre me he considerado, como ya he mencionado anteriormente, de derecha y por eso somos amigos de esta gran causa que considero debe ser latinoamericana o no va a ser, ¿verdad? Parafraseando de cierta forma a Trotsky. Exacto. Roberto tenía algunas preguntas para ti. Claro, con mucho gusto. ¿Cómo estás, John Paul? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. La pregunta, porque acá llegan muy pocas noticias. Costa Rica tiene un problema limítrofe con Nicaragua. ¿Cómo es la situación con respecto a ese conflicto? Claro, con mucho gusto. Bueno, hay una frase de un gran expresidente liberal de Costa Rica del siglo pasado, don Ricardo Jiménez Oriamuno, que dice que en Costa Rica hay 3 estaciones climatológicas, que son el verano, el invierno y los problemas con Nicaragua. Eso es algo que tiene más de 100 años, ¿verdad? y ha sido de todos tipos de gobierno, ¿verdad? Sinceramente, por un tema político en Nicaragua, el estar en problema con Costa Rica se convierte en una estrategia de campaña, ¿verdad? Entonces eso siempre va a ser así. Por el momento la situación actual es más que todo porque, digamos, lo que es el río San Juan, que es el límite entre Costa Rica y Nicaragua, siempre ha tenido la navegación conjunta, como es en cualquier parte del mundo, los ríos o los grupos de agua, digamos, que son limítrofes, siempre son de navegación conjunta. En el caso de Costa Rica nunca se ha pedido, ni se ha querido, ni exigido que el río San Juan sea nuestro, sino de que se permita a los habitantes de esa zona fronteriza, donde prácticamente no hay carretera ni comunicación con Costa Rica, se les permita navegar y de esa manera llegar más rápido a sus lugares y a las escuelas y demás, ¿verdad? ¿Qué pasa? Desde hace aproximadamente 3-4 años, el presidente Ortega, ¿verdad?, que obviamente ya se siente con muchos poderes dictatoriales, ha venido, digamos, diciendo que se ha venido planeando la construcción de la famosa, el Canal Seco, ¿verdad?, patrocinado por China, y entonces tomaron hace unos años, lo que fue Isla Calero, que es un islote de tierra dentro del río que está del lado de Costa Rica. Entonces ahí hicieron destrucciones y se excavaron el manglar y demás, y bueno, como no tenemos ejército, obviamente no era algo que fuéramos a ir a pelear o así, entonces todo eso se elevó desde el gobierno pasado de Laura Chinchilla, lo que fue la Corte de la Haya, y bueno, por un tema en parte también de negligencia de acá, está ahí, como quien dice, durmiendo el sueño de los justos, ¿verdad? Además de que esos procesos siempre van a ser de esa manera, y como ya se ha venido viendo últimamente en Costa Rica, todo va por el tema del Canal Seco, ¿verdad? Al final y al cabo, Nicaragua planea competir con ese famoso Canal Seco y lo va a hacer a toda costa, destruyendo la frontera si es necesario, ¿verdad? Muchas gracias. La otra pregunta, John Paul. La situación política en estos momentos en tu país, ¿cómo se está viviendo?
Bueno, actualmente, digamos, es una pregunta que la respuesta es curiosa porque hace un año exactamente hubiera sido otra, o hace 8 meses hubiera sido otra. Es increíble cómo en tan poco tiempo hemos pasado de un sentimiento, digamos, a nivel de población generalizado digamos, de bienestar o de satisfacción con los resultados electorales a una insatisfacción completa. Bueno, yo obviamente como persona liberal y de derecha siempre supe que votar a un partido de centroizquierda no iba a ayudar en nada a sacar a la izquierda, digamos, radical de una posibilidad de gobierno, porque al final y al cabo todos ellos son amigos y siempre podemos encontrar la mano de La Habana en algún lugar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Este gobierno, digamos, que llegó con la bandera de la ética y de la mejora y la eficiencia en el servicio público, ha demostrado, por ejemplo, tener casos como asesores presidenciales, que en cualquier país es el asesor de más alto nivel, ha puesto a los hijos de los amigos del presidente y así. Ha puesto a abogados sin título. Y bueno, eso como la punta del iceberg, ¿verdad? Por debajo vienen un montón de contratos y de concesiones y demás, digamos, demás cuestiones de lo que es la administración pública, que evidentemente tienen el mismo comportamiento que tenía el otro partido tradicional de Costa Rica, que es Liberación Nacional, ¿verdad? Al final y al cabo, en Costa Rica hay que entender que solo han habido un partido y su oposición y los hijos de ese partido, ¿verdad? Todavía no ha habido como una oposición muy organizada. Entonces, desde 1950, todo el ambiente político gira en torno a lo que es el Partido de Liberación Nacional. Entonces, han ganado algunas veces los opositores, que son también nacidos desde el 50 con lo que se llamaba el calderonismo, que son social cristianos, que son lo que se podría decir una centro derecha aquí en Costa Rica históricamente. Y luego lo que es ahora el partido que está en gobierno, que se llama Partido de Acción Ciudadana, que nació justo de una división interna de Liberación Nacional entre lo que era la izquierda radical que había en ese partido socialdemócrata y los más moderados, ¿verdad? Entonces los radicales se fueron y hicieron su propio partido y ya hoy llegaron al poder con una cara más como publicitaria, digamos, o sea, convenciendo a las personas que todo iba a mejorar con ese cambio, ¿verdad? Perfecto. ¿El tema del canal en Nicaragua afecta a Costa Rica en algo? Sí, bueno, en definitiva lo afectaría partiendo de una hipótesis, digamos, partiendo de la hipótesis de que se puede realizar, porque hay estudios también a nivel de ingeniería en Costa Rica que dicen que es una forma de Ortega de ver cómo se adueña el dinero de los chinos. Digamos, si eso fuese cierto, bueno, no nos afecta mucho. Simplemente está Ortega, como todo dictador, robándole a su pueblo y los chinos ayudándolos, ¿verdad? Eso ya no sería nada nuevo aquí en Latinoamérica. Exacto. Pero, sí, por eso, si fuese cierto, si fuese algo que ingenierialmente se pudiese construir y lo pueden hacer, sí tiene cierta afectación hasta inclusive para el tema de Panamá, ¿verdad? Porque lo que se plantea es una carretera que cruce todo Nicaragua y que conecte dos puertos, básicamente, digamos, algo como el canal de Panamá, pero a una velocidad mayor. ¿Cuál sería la ventaja? Que por la zona donde está Panamá, a diferencia de Nicaragua y Costa Rica, Panamá no puede recibir estos cargueros gigantes que se llaman los Transpanamax, y entonces muchos de los grandes cargas empezarían a pasar por Nicaragua. A nivel de Costa Rica no sería algo negativo per se, porque realmente Costa Rica no depende del tránsito portuario. O sea, nuestro tránsito portuario es más de importación y exportación que de comercio. O sea, no es como Panamá, que depende de cobrar esos impuestos. Sin embargo, también hay muchos estudios a nivel de ingeniería, tanto costarricense como de otros países como Colombia, que determinan que el mejor país para haber hecho ese canal es de Costa Rica, por lo que es la distancia entre Punta Arenas y Limón. Es la distancia más corta y geográficamente hablando es la más posible. Pero bueno, aquí en Costa Rica nunca se hizo porque siempre ha habido cierto temor a las grandes obras, realmente. Exacto. Y el tema a veces no pasa por cuál es lo más corto, ¿no?
Uh-huh. No, definitivamente no pasa por ahí, pero sí, digamos, se ha comprobado que aquí sería viable, aunque sea tomar parte del mercado que tiene el Canal de Panamá. Sin embargo, no hay mayor interés de la clase política, por así decirlo. Las perspectivas de futuro del partido que tú integras, ¿cuáles son? Bueno, sucede lo siguiente, entendiendo el panorama que presentábamos de que han habido partidos que han nacido de liberación y así, están nosotros, por el otro lado está la oposición, que son los socialcristianos, y actualmente en Costa Rica la mayoría de partidos de oposición podrían decirse que son socialcristianos, ¿verdad? Nuestro partido, el Partido Nueva Generación, es curiosamente el único partido, o de los pocos, si no, que no ha nacido ni de la división de otro partido, ni de lo que es una alianza de partidos, ¿verdad? Sino que sí nació de un grupo de estudio de profesionales jóvenes que decidieron montar una asociación para presentar proyectos de ley. ¿Qué pasa? Cuando lo hicieron de buena intención, pero cuando ya se dieron cuenta que de nada sirve tener los proyectos de ley si no se tienen a los diputados, ¿verdad? Porque al final y al cabo lo que muchos diputados quieren es decir, yo fui el que inventé esto. Entonces se dieron cuenta que era necesario, que se hacía necesario hacer un partido político. El partido político nace con un norte, por así decirlo, que es el mejorar las condiciones de competitividad del país, de la mano de mejorar la educación, ¿verdad? O sea, que no se vea como lo ve la izquierda, de mejoremos la educación, que todos vayan a la educación, tipo el estilo de Bachelet, ¿verdad? Que va a quebrar el modelo chileno. Ni tampoco lo vemos del lado de lo que sería mejoremos la competitividad a toda costa, maquillando tal vez cifras educativas, sino que lo que se quiere es más que todo aprovechar las condiciones del país, que son las de una relativa calma y estabilidad política, para no quedarnos atrás, porque la verdad es que en Costa Rica alguna gente nos vacila o nos molesta diciendo que somos como lo más argentino de Centroamérica, porque creemos que con solo nuestra cara bonita nos va a ir bien, ¿verdad? Y la verdad, como sabemos, no es así, ¿verdad? Y nos ha empezado a alcanzar rápidamente Nicaragua, nos ha empezado a alcanzar Guatemala, Honduras, en algunos temas, y entonces el partido sí tiene como meta esa profesionalización de lo que es el quehacer político, ¿verdad? Más que todo. A nivel ideológico, sin duda, no somos ni de derecha ni de izquierda, digamos, per se, porque alberga gente de izquierda, pero yo como persona derecha, y siempre lo digo en el partido, creo que ese centro del que tanto hablamos, simplemente es un sentido común, digamos, que muchas veces se refleja en lo que son los planteamientos que vienen desde la derecha liberal, ¿verdad? Muy bien. La situación económica en Costa Rica, ¿cómo es? Bueno, siempre hemos sentido, y ya ahora más recientemente se ha logrado comprobar, que somos un país extremadamente caro para lo que se gana aquí, digamos. Es un país seguro, es un país estable y demás, pero es un país muy caro. Entonces, es digamos, comparativamente hablando, usted en Nicaragua, un médico recién graduado, o por ejemplo, alguien de una buena profesión recién graduado, en un par de años tiene un carro del año y puede mantener un estilo de vida, digamos, alto. En Costa Rica realmente eso es muy poco común, a menos de que ya usted esté heredando fortunas, ¿verdad? O herencias. Entonces sí, ahí vemos, digamos, la economía de Costa Rica, para así decirlo, lleva un estancamiento de décadas. Estuvimos bien en una época y luego hemos estado con un crecimiento muy lento, muy ligado, digamos, al tema de que sí hay muchos centros de contacto, lo que se llaman call centers, hay algunas empresas extranjeras, hay participación estadounidense, pero dependemos mucho de lo que son, o sea, todavía se depende mucho de la exportación del café, ¿verdad? A nivel del PIB, y se depende mucho también de la inversión extranjera, lo cual no es malo, pero tiene un problema, que es que realmente después de la crisis del 2008 nos dimos cuenta que la mayoría de ese crecimiento que teníamos estaba completamente ligado a capitales muy fluctuantes, ¿verdad? Entonces la condición económica
Yo diría que es regular, pero con la particularidad que es muy frágil, ¿verdad? Que eso es peligroso. ¿Cuál es el sueldo promedio, John, o sea, el sueldo mínimo en Costa Rica, traducido a dólares? Ok, el salario mínimo, digamos, como hay varios salarios mínimos, ¿verdad? Porque hay por horas y demás, pero para dar un promedio es de aproximadamente unos $550, tal vez, un poco menos. No digo que eso digo el salario mínimo legal, ¿verdad? Sin duda hay en el mercado laboral personas aceptando menos, pero eso ya es normal, ¿no? No, exacto, el legal. Sí, correcto. Ahora, ¿una familia con eso puede vivir en Costa Rica? Sí, no, o sea, una familia tal vez no. Como yo siempre he dicho, digamos, a nivel del tema de la pobreza y de muchos de esos factores, el problema es querer tener un salario mínimo y mantener a una familia de 5. Si usted tiene un salario mínimo para estudiar usted y tal vez para ir mejorando sus condiciones de vida, no le va a ir mal, ¿verdad? Tampoco es como que le va a ir mal. Pero sí, definitivamente, si consideramos que hay un padre que trabaja y que se gana el salario mínimo y la esposa no trabaja y tiene 2 hijos, por decir así, definitivamente no es un buen salario para sobrevivir, digamos. Tal vez sirva para sobrevivir, pero no para vivir decentemente, digamos. Exactamente. Roberto. Sí, estaba pensando ahora, John Paul, la relación con Estados Unidos, ¿cómo es? Ok, hay dos relaciones, por así decirlo. A nivel cultural es muy buena, o sea, el costarricense promedio tiene familiares y amigos que trabajan en Estados Unidos. Digamos, aquí hay 7 provincias o 7 estados, y en broma se dice que la 8ª provincia de Costa Rica es New Jersey, porque hay mucho inmigrante allá, ¿verdad? No son tantos como los salvadoreños ni nada, pero por ejemplo, el gran grueso de emigrantes, de personas que han emigrado de Costa Rica, se ha ido a lo que es Nueva Jersey. Sí, bueno, y una particularidad, Costa Rica, digamos, es de los pocos países del mundo, junto con Alemania y otros pocos, que importa más personas de las que exporta, digamos. Aquí no hay mucha emigración, pero sí hay un sentido de que lo que se hace en Estados Unidos está bien, digamos. ¿Qué pasa? Obviamente, los que hacen bulla o los que hacen más, los que tienen, como quien dice, un megáfono más grande a nivel de prensa y a nivel de los medios, es la izquierda que ha vivido alimentándose del discurso anti-yanqui, ¿verdad? Pero eso, como siempre he dicho, es una propaganda de ellos, pero no cala en la población. O sea, la población sigue teniendo la aspiración de llevar los hijos a Disney y demás, ¿verdad? O sea, lo más típico del sueño americano. Claro. Es bien gráfico y bien claro, ¿no? Sí. Si nosotros en New Jersey tenemos una colonia importante, lo que pasa es que los nuestros sacaron mal el pasaje de avión. En vez de ir para La Habana se fueron a Estados Unidos. La gran mayoría sí. Ah. Dime una cosa, John. La relación del gobierno con la oposición, ¿cómo es? La relación del gobierno con la oposición, bueno, es interesante una cosa, digamos, este gobierno, en Costa Rica el régimen es presidencial, pero la Asamblea Legislativa es la que hace todo, ¿verdad? El gobierno tiene una buena relación con un sector grande de la oposición, porque realmente están cogobernando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? A nivel de la Asamblea Legislativa, la gente sí votó mayoritariamente por Liberación Nacional. Entonces, vemos que el partido que pierde la elección saca más diputados, saca 18. Mientras que el Partido de Acción Ciudadana, que es el PAC, como nadie lo conocía, pero sí conocían a su candidato presidencial, o sea, votaron por una persona, por un showman, pero no votaron por los diputados, no se dejaron como engañar completamente, ¿verdad? Entonces, por los diputados, el PAC, el Partido de Acción Ciudadana, el Partido de Gobierno, ha tenido que aliarse a lo que es la izquierda radical, que es un frente amplio que tiene 9 diputados,
y el partido Unidad Social Cristiana, que son, bueno, los socialcristianos, que deberían de ser la centroderecha, pero son muy ambiguos ahí en sus posiciones. Entonces, al aliarse con ellos, son 3 partidos y han logrado manejar lo que es el poder legislativo. Entonces, con esas 2 fracciones de oposición, digamos, se podría decir que tienen una buena relación porque están cogobernando. Inclusive han nombrado embajadores o viceministros de estos 2 partidos, ¿verdad? O sea, por ahí todo, como quien dice, lo manejan entre amigos y todo va bien. ¿Qué pasa? Está la otra oposición, que es Liberación Nacional, y el Movimiento Libertario y los demás partidos que tal vez no tuvieron representación legislativa, ¿verdad? Por ejemplo, mi partido, como se fundó en 2010, en esta elección estuvimos muy cerca de sacar un diputado, pero no lo sacamos. La relación con esta otra oposición que no está cogobernando sin duda es muy mala, digamos. Por ejemplo, el ministro de la Presidencia no contesta las llamadas de la prensa, no llega a las reuniones con la oposición, etcétera. O sea, sencillamente se comporta como se comportaría cualquier ministro perdón, cualquier ministro del PSV, ¿verdad? En Venezuela, con algún miembro de la mesa de la unidad. O sea, les importa muy poco lo que piensan ellos, ¿verdad? Luis Guillermo Solís, como presidente, a veces hace la pantomima de reunirse con los de Liberación y demás, pero eso a los pocos minutos se sabe en todo el país que es una pantomima y que no van a salir nada, ¿verdad? Nadie se deja como nadie cree en esa careta. La relación es muy débil porque la izquierda radical, que es la que le está dando el apoyo incondicional, todos sabemos que son traicioneros. Al final y al cabo, no se puede confiar nunca en nadie de izquierda en lo que es temas políticos. Y se sabe que ya para lo que es a mediados del otro año van a darles la espalda porque ya se acercan las otras elecciones, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, en Costa Rica presos políticos no hay, por ejemplo. Te pregunto no. porque te hago la pregunta directa en función de que hace un tiempo atrás tuvimos al doctor Tapia desde Perú, que nos ilustró y nos informó los miles de presos políticos que había en Perú, y nadie en América sabía que en Perú había presos políticos, ¿no? Por eso te hago la pregunta directa, ¿no? Sí, sin duda. No, yo entiendo que inclusive son temas que, por ejemplo, Ecuador pinta muy bien afuera y adentro es otra cosa, y así. No, sí debo decir que a nivel de Costa Rica, por dicha, presos políticos no hay, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que lo que sucede en Costa Rica es realmente, si a una persona, digamos, hubieron 2 casos, que tal vez los voy a mencionar, aunque no se podría catalogar como presos políticos. El expresidente Oscar Arias, ¿verdad? Nunca me gusta hablar del tema mucho porque le tengo cierto respeto aún a Oscar Arias, y como Nobel de la Paz y demás, entonces él quería reelegirse, pero la reelección no era legal en Costa Rica, y entonces un amigo personal de él, que era el fiscal general, empezó un juicio contra los otros expresidentes, como quien dice, por si se aprobaba la reelección, que no tuviera competencia, ¿verdad? Entonces le hizo una investigación a José María Figueres, que era de su mismo partido, y a los 2 expresidentes, digamos, de lo que era la Unidad Social Cristiana, que eran Miguel Ángel y Rafael Ángel Calderón. Entonces, con eso se aseguró que esos 3, aquí en Costa Rica, cualquiera de esos 3, difícilmente ganaría una elección. Pese a eso, ¿verdad? En Liberación Nacional están apostando por apoyar a este José María Figueres, porque es un personaje, es todo un personaje, es amigo de Clinton y amigo del dueño de Virgin Galactic, y ha estado en el Foro Económico Mundial y todo. Y afuera de Costa Rica puede ser Dios, digamos, pero dentro de Costa Rica no hay forma de que la persona se lo traguen, digamos. Las personas, como se dice, que no se lo tragan, pero ni con un vaso de agua, ¿verdad? O sea, es imposible que lo vean con buena cara. Pero bueno, y como todo partido político, no falta quien se deja engañar, ¿verdad? Lógico. Todos son buenos, bonitos y baratos, como se dice normalmente. Así es. Pero sí, eso es lo más cercano a una persecución política oficial que se puede decir, y como le digo, digamos, hay una asociación bastante fuerte, pero difícil de comprobar, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe, pero nadie lo va nunca a acusar públicamente o llevarlo a los juzgados o demás.
y al fin y al cabo, digamos, no hubo, ¿cómo decirlo? Digamos, los afectados fueron investigados, 2 de ellos pasaron noches en la cárcel y demás, pero fuera de eso, siguen siendo personas con mucho poder, pueden viajar y demás, ¿no? Su vida sigue normal, ¿verdad? Exacto, o sea, no existen, bueno, por lo menos encontramos algo, un país en América, Roberto, que no tiene presos políticos, ¿no? Sí, una buena. Exacto. Es algo positivo. Sí. Aquí se puede hacer oposición con bastante libertad, o sea, pese a que hay un organismo que se llama la DIES, que es como la CIA de Costa Rica, que yo considero que son, digamos, son súper ineficientes. O sea, por dicha, ¿verdad? Porque si fueran eficientes tal vez no podríamos tener esta conversación. Claro. Pero digamos, a nivel de eso todavía hay una libertad bastante grande para hacer oposición, ¿no? Está bien. Nosotros le contamos hoy, John Paul, a la audiencia que teníamos problemas para poder establecer la comunicación contigo. Y por desgracia ya estamos llegando al final del programa. Sí. Tú sos parte de la casa, tú sos parte de Radio TPC, ya podemos anunciarlo si estás de acuerdo, claro. dilo tú, queda más lindo. Excelente, es un placer realmente haber encontrado esta casa, ¿verdad? Yo, digamos, como les digo, siempre he sido abiertamente de derecha y espero serlo hasta el día que me muera. Y por ahí me parece muy importante, digamos, que a nivel latinoamericano, como le comentaba un día a Jorge, si ellos tienen el Foro de Sao Paulo, tienen Telesur, podemos nombrar 1000 cosas que ellos tienen y nosotros tenemos, ¿qué tenemos? Lo que tenemos son divisiones internas, ¿verdad? Al fin y al cabo lo que tenemos. Pero yo creo que sí, ya va siendo hora de que superemos eso y sí me complace, digamos, como el anunciar que voy a ser parte de la familia TPC, representando junto con otro compañero, que es también un tuitero muy activo, que tenemos una cuenta de Twitter que la pueden seguir, que es Derecha CR, C de Costa Rica, C de Casa y R de Roberto, Derecha CR, en Twitter. Esa cuenta es más que todo nuestra, como quien dice, nuestro llamado a esa unión de la derecha independiente, porque también siempre hemos sabido diferenciar en los oportunistas que se unen a la derecha versus los que de verdad queremos y tenemos un proyecto político para el bienestar de nuestros países, que creemos que sin duda alguna pasa por la derecha, digamos, no pasa por otra ruta. Totalmente de acuerdo. Vamos a informarle a nuestros oyentes qué día sale el programa. Claro. Que van a liderar ustedes dos. Sin duda, bueno, serían los viernes. En cuanto a la hora, sí preferiría, Jorge, que la dijeras vos por el tema de que la hora que yo voy a decir es de Costa Rica y tal vez no se ajusta a los demás oyentes, ¿verdad? ¿Es antes o después de Venezuela sin Mordaza? Se supone que el programa es después de Venezuela sin Mordaza, ¿verdad? O sea que va a ser mañana. Vamos a dejarlo así porque mañana después de Venezuela sin Mordaza estará John Paul con el programa sobre Costa Rica. En función de que no quiero dar horas porque siempre me confundo. Siempre se me trabucan las horas. Así que es preferible dejarlo de esa forma que a continuación de Venezuela sin Mordaza, que conduce Alejandra López,
estará John Paul Fonseca con... ¿Cómo es que se va a llamar el programa? John Paul. Sí, el programa, digamos, de lo que sería el programa que vamos a tener mañana, ¿verdad? Después de Venezuela sin Mordaza. Sí nos gustaría, ¿verdad? O sea, obviamente que a pesar de que es de la cuenta de Derecha CR, nos gustaría mencionar que el nombre, pese a que el nombre a algunos les pareció como que no era muy de acuerdo a lo de Derecha CR, sí nos gustaría llamarlo como un camino costarricense, ¿verdad? Por un tema de lo que sería... Es algo que tal vez fuera de Costa Rica no se entienda muy bien, pero esperamos que los que nos escuchan fuera lo escuchen y ahí les iremos explicando por qué, ¿verdad? Y es lo que mencionaba anteriormente, que la ruta del progreso, como toda ruta en un camino, ¿verdad? Creemos que va por el tema de ir por la derecha y no por la izquierda, igual que los carros en Latinoamérica siguen la derecha y no la izquierda, así deberían de hacer nuestros países también, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, personalmente. John Paul, te dejo para que te despidas de la audiencia de las Américas sin Mordaza. Te damos públicamente la bienvenida a la familia de Radio TPC y mañana estaremos escuchando Venezuela sin Mordaza y luego un camino de costarricense. Un camino costarricense, correcto. Bueno, básicamente sí quería, despedirme, aprovechar para darle gracias no solo a ustedes como copartícipes y también miembros de esta familia, ¿verdad?, de TPC, sino también a todos los oyentes que al final son los que nos hacen ser y estar al aire, ¿verdad? O sea, si solo nos escucháramos nosotros, no tendríamos una radio, sino tendríamos conversaciones privadas. Y darles las gracias por escucharnos e invitarlos a escuchar un poco más de Costa Rica. Yo sé que muchos tienen ideas muy preconcebidas de nuestro país, tanto buenas como malas. La idea nuestra del programa es ser lo más objetivos posibles. Sin duda, pese a que somos de derecha, tampoco queremos hacer un programa de propaganda política de la derecha, para eso están los partidos políticos. Y queremos que la gente se entere un poco de por dónde va ese camino costarricense, hacia dónde nos lleva y por qué creemos que tal vez en otros países podemos ayudarnos mutuamente para tener un mejor Latinoamérica, que es al final lo que todos queremos. Exactamente. Roberto, antes de despedirnos, te comento que el jueves que viene vamos a tener a Diego Villamizar desde Colombia, junto con la señora activista de derechos humanos Mila Patricia Romero, coordinadora del Centro Democrático, y Sergio Entrena, ex cónsul de Colombia en Barcelona, hablando sobre el pacto de la FARC y Santos. Espectacular. Era algo que hoy tocaste tú y Diego escribió a la radio diciendo que él estaba dispuesto a sacarnos todas las dudas que teníamos. Buenísimo. Así que antes que te despidieras quería comentarte eso. Muchas gracias, Jorge. Un saludo como siempre a nuestros presos políticos, civiles, policías, fuerzas de seguridad, de orden y militares. Gracias, Alicia, por tu apoyo como siempre. Recuerden que estamos en la trinchera y nuestro objetivo es la libertad de ustedes. Por eso estamos acá. Buenas noches y muchas gracias. Antes de despedirnos les recuerdo que mañana los esperamos con nuestro programa Venezuela sin Mordaza y a continuación con un nuevo programa de Radio TPC, La Voz de los que no tienen voz, que es Camino Costarricense. A mis camaradas y amigos presos políticos en Argentina, Uruguay y Chile,
mi fuerte abrazo. Al resto de los presos políticos de América, la solidaridad total y permanente de todo el equipo de Radio TPC. Esta radio, que fue creada para eso, fue creada para denunciar lo que pasaba en Chile en su momento y luego para la defensa de los presos políticos. A todos ellos, nuestro fraternal saludo y nuestro compromiso, que siempre estaremos a su lado. Buenas noches, América, buenas noches, mundo. Esto ha sido otro programa de Las Américas Opinan por Radio TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz. Escuchas Radio TPC, Boston, Chile y América toda. Cárceles y penales donde los que derrotaron al terrorismo, liberaron sus países y protegieron las constituciones de cada uno de estos, hay miles en toda América. Hoy el terror regresado encierra en lugares como estos, primero para castigar por vencerlos, para lucrar y para que nunca un uniformado se vuelva a levantar como ellos, nunca más vuelvan a cumplir su deber, nunca más hagan respetar la Constitución y las leyes. Los hoy apernados terroristas de ayer, hoy regresados, elevados a la santitud por la izquierda perversa internacional, que hace todo lo posible por hacer de América toda el continente donde sucumbió la libertad.